tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. Esta mañana en Guayaquil, el presidente Lenín Moreno concedió una entrevista a la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. En ella aseguró que INA Investment fue una empresa offshore creada por uno de sus hermanos para cobrar una deuda. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. El presidente además dijo no conocer el departamento en Alicante, España, supuestamente vinculado a la familia presidencial. Aquí el detalle de las declaraciones del primer mandatario. El primer mandatario se tomó varios minutos a responder a lo que asegura son rumores malintencionados de parte de la oposición. Empezó asegurando que se encuentra en buen estado de salud y que por eso aquello de que podría dejar el cargo en el futuro cercano no es más que una mentira. Dice no temer a la indagación previa abierta por Fiscalía por el llamado caso INA Papers, sobre el que quiso aclarar varios puntos. ¿Ustedes creen que yo a una empresa offshore, donde ocultaba dinero mal habido, le iba a poner el nombre de mis hijas? Mi hermano hace la empresa offshore a pedido de quien le debía el dinero para poder pagarle este dinero en Panamá y que él pueda traer el dinero de a poco al Ecuador. ¿Algo prohibido? Nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mi hermano no es empleado público, pues, no es funcionario público. Él puede tener la empresa de offshore que quiera. Dijo que su hermano dejó de figurar como parte de la compañía una vez que la transacción terminó. Moreno se refirió en duros términos al asambleísta correísta Ronnie Aliaga, quien también impulsa esta denuncia en su contra, e hizo referencia al departamento en Alicante, España, supuestamente vinculado a la familia presidencial. No conocemos el departamento, no lo habíamos visto en nuestra vida. Que un amigo compre un departamento a otro amigo, eso es problema de ellos, pues. Habló además de su vida en Ginebra, una que dijo no era ostentosa como se pretende mostrar en fotografías que circulan en redes sociales y que asegura violan su intimidad. Un departamento que no rebasaba los 180 metros y que lo tenía además dividido en dos. Con respecto a los carros de lujo que dice el prófugo que tenía yo, mentira. Yo compré un Mercedes que tenía 10 años, que costaba $15,000. Moreno asegura que los señalamientos en su contra son parte de un intento por amedrentarlo, para que no se investigue los actos de corrupción que dice se cometieron en el gobierno anterior. ¿Que cómo lo hicieron? ¿Que dónde está el dinero? La cantidad de viajes a paraísos fiscales, en los cuales seguramente se obtenía dinero en efectivo. Un avión que lo usaban de manera liberal y luego se iban ¿a dónde? A lo que acostumbran, pues tener caletas, pero ventajosamente ya estamos tras de cuentas, tras de testaferros, que ya los próximos días ustedes lo van a ver, y ellos lo sabían. Y para llegar a sentencias y a recuperar el dinero, aseguró que confía en el nuevo periodo que empieza la Fiscalía General del Estado, hoy liderada por Diana Salazar. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Y la fiscal general designada, Diana Salazar, anuncia una evaluación y reestructuración del Ministerio Público. Dice que dará prioridad a la investigación de los casos de corrupción de mayor atención ciudadana y considera que la información necesaria sobre el caso Odebrecht ya está en el Ecuador. Estas declaraciones las dio en una entrevista concedida a Radio Sucesos esta mañana. Diana Salazar es la primera mujer, joven, afrodescendiente que llega a la Fiscalía General del Estado, tras un concurso en el que resultó la mejor puntuada. Es fiscal de carrera con 18 años de experiencia, actual directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico, cargo que dejará para asumir la Fiscalía General. Necesitamos incorporar 3 ejes de gestión: la efectividad, la innovación y la transparencia. Es necesario institucionalizar a la Fiscalía General del Estado. Y anuncia que coordinará con el Consejo de la Judicatura para trabajar casa adentro en estructura y capacitación de los fiscales. La justicia no está siendo efectiva. Debemos además trabajar e iniciar un proceso de evaluación de los funcionarios de la Fiscalía para ver quiénes han cumplido con su labor y quiénes no, y poder tomar las decisiones que corresponden. Y en torno al trabajo que tiene a su cargo, que son cientos de procesos penales sobre temas de corrupción protagonizados por funcionarios del gobierno de Correa, dijo que dará atención a los casos de mayor interés ciudadano. Nosotros vamos a investigar cada uno de los casos, priorizando. Estratégicamente nos vamos a concentrar en los casos de mayor connotación y vamos a tomar las decisiones que correspondan. Diana Salazar dijo además que no perseguirá a nadie por implicaciones políticas, que ella es técnica, que actuará en función de las investigaciones, pero que no le temblará la mano para acusar a quien tenga que hacerlo. Sostiene que toda la información sobre el caso Odebrecht
ya está en el Ecuador. En el caso de Odebrecht tenemos que tomar las decisiones con la información que ya tiene el Ecuador. No podemos seguir golpeando puertas diciendo que nos entreguen aquello que ya nos habían dado. Están aquí los resultados por información de la doctora Palacios. Ella dijo, fui a traer la lista, no fui a traer la lista, luego no existe. Y se encontraron con otro tema. Y se encontraron con otro tema que de paso ya existía este tema acá. Ya fue denunciado, así es. Que ya fue denunciado. Entonces no podemos seguir dando la vuelta sobre lo mismo. Su designación como fiscal general se produjo este lunes por parte del Consejo de Participación Transitorio. Espera la fecha que disponga la presidenta de la Asamblea para su posesión y empezar un arduo trabajo de 6 años. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El segundo debate de las reformas al Código de la Democracia está suspendido por más de un año. Varios legisladores creen que el tema es urgente, sobre todo por la asignación de recursos a las organizaciones políticas. Tras las elecciones seccionales, regresa la urgencia por tratar las reformas al Código de la Democracia en la Asamblea. El segundo debate fue suspendido hace 1 año 3 meses. Entre las reformas está, por ejemplo, el control de la asignación de recursos para los partidos políticos. Control que se debe haber del uso de recursos públicos, pero también del uso de recursos privados en la campaña, a fin de que se garantice un tema de igualdad en la participación de los candidatos. Muchos he dicho que el Estado, y estoy de acuerdo, no debería pagar ese tipo de campaña electoral, pero tenemos ahí un tema constitucional. Es que les preocupa el número de partidos que se presentaron para las últimas elecciones. Y la asignación debe ser reducida, pero no eliminada. Esa es una de las reformas que inclusive yo he participado. En el Ecuador, en los cantones, en las provincias, es tan fácil ser candidato, dicen la ciudadanía. Caso particular de Quito, tuvieron como 18, 19 candidatos alcaldes donde la ciudadanía no los conocía y hasta que fue a las urnas no sabía por quién votar. Algunos asambleístas ya proponen la forma en cómo debería ser la asignación de recursos. El candidato que decide ser, en algún momento figura, tenga que garantizar la devolución de los recursos que el Estado pagó por él si no logra una base mínima, como lo obligan los partidos políticos, del 5%, por supuesto. Ahora, el tema está en manos de la presidenta del Legislativo para que se retome el debate, pues la normativa debe ser aprobada hasta 1 año antes de las elecciones, es decir, hasta diciembre de 2019. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Y la Asamblea debatirá esta tarde la propuesta de reforma parcial a la Constitución para limitar las funciones del Consejo de Participación. Andrea Samaniego informa. La propuesta de Héctor Muñoz de Suma busca cambiar las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, es decir, que la elección de autoridades pase nuevamente a la Asamblea Nacional. Si este documento se aprueba aquí en el Legislativo, este deberá pasar a la Corte Constitucional para un informe de admisibilidad y luego regresaría a su tratamiento aquí a la Asamblea Nacional. Yo creo que lo interesante en esto es que nosotros tenemos una oportunidad como Parlamento, como Asamblea Nacional, de demostrar al país que se pueden sacar temas interesantes desde acá y que podemos también analizar temas positivos, sobre todo por una respuesta a la gente de todo lo que está pasando a nivel coyuntural con las competencias del Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, yo sí creo que independientemente de lo que decida la gente, es necesario que esto sea puesto, digamos, a la expectativa del soberano, que es el pueblo. Otro tema que capta la atención aquí en el Legislativo es que este jueves a las 9:45 la Asamblea está convocada para conformar la comisión multipartidista para investigar a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Sin embargo, desde todos los bloques de la oposición, ninguno quiere ser parte de esta comisión, que deberá estar integrada por un asambleísta correísta, un asambleísta morenista y un tercer asambleísta del que aún no se sabe quién podría ser. Los sectores minero y productivo del país pedirán a la Corte Constitucional garantías para las perspectivas de desarrollo y la seguridad jurídica de la minería responsable y sustentable. Además, recordaron que del récord histórico de inversión extranjera que anunció el gobierno durante el año 2018, más del 54% proviene de la minería. Los resultados electorales de una zona que se opuso en consulta popular a la explotación minera preocupan al sector por la inseguridad jurídica y la falta de garantías para las actividades de esta creciente industria, que genera miles de millones de dólares para el país. Así lo explica el titular de la Cámara de Minería del Ecuador. Que se respete la Constitución, que se respeten las leyes. Esto es, que las comunidades puedan manifestarse en los mecanismos determinados en la propia ley. La consulta popular que se siguió en Girón no cumple con los requisitos necesarios, que finalmente sea la Corte
Constitucional la que determine que no es viable llevar a cabo consultas populares locales en temas de interés nacional. Vemos con preocupación los resultados de la consulta popular, sobre todo por la falta de requisitos legales. Esto además, cuando el gobierno del presidente Moreno resalta la inversión extranjera directa que recibió el país en el año 2018. Un nuevo récord histórico, escribía en Twitter el primer mandatario, y la mayoría de esta cifra gracias al rubro minero. El año que más inversión extranjera ha habido desde que estamos dolarizados, el 54% de esa inversión es exclusivamente del sector minero. Y para los próximos años se esperan ingresos superiores. Se inviertan más de 4.000 millones de dólares, esto es el 2021, que se generan aproximadamente 3.200 millones de dólares en exportaciones, más de 1.200 millones de dólares en impuestos para el Estado, más de 25.000 puestos de trabajo. Son al menos 4 los megaproyectos mineros que Ecuador intenta sacar adelante con concesiones que dejan más del 50% de ganancias al país. Tiene un reto histórico de convertirse en un país que ofrece seguridad jurídica. Entonces, el marco legal para las inversiones en el país sí puede verse afectado por ciertas malas interpretaciones o por cierta desinformación. Ese es el riesgo. La inseguridad jurídica que generan las autoridades electorales y las instancias judicial y constitucional, a las que ahora piden pronunciarse para garantizar el debido proceso y la confianza. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. La prefecta electa de Pichincha, Paola Pavón, y el alcalde electo de Quito, Jorge Yunda, se comprometieron a trabajar mancomunadamente en temas como el uso del suelo, turismo y movilidad rural. Lo hicieron esta mañana durante el saludo protocolario. Pavón determinó que es primordial trabajar en las políticas que disminuyan las tasas de desempleo e inseguridad en la capital y que tiene competencias mancomunadas con el alcalde Yunda. Tenemos competencias concurrentes, por ejemplo, el tema de la vialidad en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. Una de las mayores preocupaciones que tenemos respecto de el metro no solamente tienen que ver con Quito, tienen que ver con cantones como Mejía y como Rumiñahui. Una de las primeras acciones en donde yo pediré también la colaboración y la actuación concurrente del municipio es algo que tiene que ver con la autopista General Rumiñahui. Y luego pues los problemas que tiene Quito del manejo de la basura, de la movilidad, de generación de empleo, etcétera. Paola Pavón aseguró que el 14 de mayo, día de su posesión, se desarrollará la primera asamblea provincial con los 8 alcaldes electos de Pichincha. La Cámara Provincial es como cualquier cámara, fiscaliza y legisla. Son espacios en donde se toman las decisiones importantes para la provincia. La prefecta electa recalcó que su movimiento Compromiso Social representará el Consejo Metropolitano de Quito como una sola voz. Por su parte, el alcalde Yunda aseguró que está optimista por la predisposición que mostraron los próximos concejales metropolitanos de Quito en trabajar mancomunadamente en beneficio de la ciudad. Natalie de Nóbrega, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. Uno de los muros del trasvase Dauvin se rompió a causa de la crecida del río Vinces, anegando extensas áreas de cultivo de 2 provincias. Los damnificados piden la ayuda del gobierno para enfrentar la emergencia. Don Enrique vive en el recinto Palizada del cantón Vinces. Hasta ayer tenía el agua a los tobillos. El río creció tanto que tuvo que poner a sus gallinas en el techo y a los chanchos sobre unas tablas para que no se ahogaran. De la noche a la mañana amanecimos nosotros ya completamente hundidos. Aunque pudo salvar a sus animales, sus sembríos de arroz no tuvieron la misma suerte. Todo está muerto, el plátano. No hay nada. En la carretera que lleva a la Americana se ven a los costados sacos de arroz. Así se intenta salvar algo de la producción que no quedó bajo el agua. Ahí tuvieron que ponerlo porque acá estaba todo en agua. Se ha ido todo, se ha dañado todo, ya ha salido, está todo podrido. Lo que usted ve a mis espaldas eran hace pocos días centenares de hectáreas de cultivos de arroz. Ahora permanecen así, 2 metros bajo el agua. Hace 8 días las lluvias provocaron que el río Vinces se desbordara. Sus aguas se encontraron con uno de los canales de riego del trasvase Daule-Vinces y por la fuerza se abrió un hueco de 75 metros a la altura de Banepo, Sifón. El agua anegó extensas zonas en las provincias de Guayas y Los Ríos. En 2015 el entonces presidente Rafael Correa inauguró la obra a un costo de $352 millones. Ahí dijo que era el proyecto hídrico más grande de Latinoamérica. Otro paso hacia el buen vivir, compatriotas.
La obra fue concebida para desviar las aguas del río Daule y evitar inundaciones, también para dar riego a más de 170.000 hectáreas de cultivo. En la empresa pública de agua atribuyen el daño a la fuerza del invierno y confirman que los trabajos de reparación del muro ya iniciaron. Vamos a reforzar ese dique para controlar el sistema de inundaciones que tenemos ahí. Los agricultores de la zona piden al Estado una indemnización ante tanta pérdida. Con cámara de Rodolfo Soto en Vinces, Joana Ramos, 24 horas. Más de 1.500 millones de dólares invirtió nuestro país en la construcción de lo que buscaba ser la refinería del Pacífico. La obra, que fue vista como pista de aterrizaje por narcotraficantes, habría sido visitada en anteriores ocasiones para reconocer el terreno. Una obra inconclusa en la que se invirtió más de 1.500 millones de dólares. Se detectó sobreprecio, no se encontró más fuente de financiamiento y que el gobierno incluso busca liquidar. Para narcotraficantes fue vista como una pista de aterrizaje. Y es que su ubicación es ideal. La refinería del Pacífico está a menos de 10 kilómetros del perfil costanero de una de las provincias, que ha sido usada para la entrada y salida de droga a través de avionetas. Para entender lo que pasó en la refinería hay que fijarse en esta toma, el terreno que muchas veces antes hemos visto. Observe las franjas más oscuras. Es esta, la zona que ya está pavimentada, por donde ingresaban los vehículos a la refinería, la que se usó como pista de aterrizaje por los narcos. Pese a lo angosto de la vía y sus solo 3 kilómetros de largo, es suficiente para que una avioneta Cessna aterrice. La policía ya ha sostenido que es la primera vez que se usaba la refinería para un aterrizaje, pero miembros de la organización ya habrían ingresado antes a las instalaciones. La propia información que ha proporcionado la Policía de Inteligencia revela que estos aterrizajes no son improvisados. Estas organizaciones estudian la zona, es decir, previo al aterrizaje ingresan a tomar fotografías y definir las coordenadas, todo con complicidad de los guardias de seguridad. En nuestro país no existen carteles. Hay brazos de los carteles o parte de las organizaciones que hacen funciones logísticas acá en nuestro país y obviamente utilizan este tipo de artefactos como aeronaves que de una u otra manera dan a entender que el destino final es México. Hace apenas 2 semanas en Montecristi, también Manabí, se estrelló una avioneta que transportaba droga en la que 2 mexicanos fueron detenidos. En Canoa, también Manabí, en el 2017, en una pista abandonada se encontró una avioneta que hacía traslados de droga a México. Y si seguimos hablando de esta provincia, hay que mencionar también el hallazgo de más de 1 tonelada de droga que iba a salir desde la base de Manta. Ahora hablamos de un aterrizaje en el terreno de una refinería que nos costó 1.500 millones de dólares una vez más, sin que las autoridades encargadas del control aéreo la detecten. Dayana Monroy, 24 horas. El canciller de la República, José Valencia, aseguró que el gobierno está atento al resultado de la denuncia que se planteó ante la ONU por una presunta violación a la intimidad del primer mandatario. La divulgación de fotografías de Moreno y de su familia estarían vinculadas al portal Wikileaks de Julian Assange. Esperamos que el relator especial haga uso de todas las facultades legales que él tiene a nivel internacional a fin de, en primer lugar, investigar o coadyuvar a la investigación y dar con los culpables del secuestro, de la piratería de datos personales privados del presidente y de sus familiares, que encuentre también a los cómplices y encubridores y que se les aplique las medidas que sea necesario aplicar a nivel internacional. Profesional, él tiene la facultad de pedir, por supuesto, la cooperación y la colaboración de distintas instancias internacionales. Nosotros esperamos que eso se produzca, por supuesto, actuaremos en consecuencia cuando así ocurra.